Gracias, presidente. He oído con atención todas las inquietudes que han planteado, todas las preocupaciones, y quisiera referirme a ellas, no sin antes decir que el compromiso es darle una solución a este tema con el esquema que acordamos a final de año y en los tiempos que acordamos a final de año. Eso, senadora Nora, usted lo decía, la gente que puede esperar eso, que hicimos un compromiso en la costa a finales del año pasado, que nos íbamos a dar 3 meses para poder oír a todo el mundo, asegurarnos que teníamos todos los argumentos técnicos y que tomábamos una decisión. Y el país verá una nueva fórmula en el cronograma y en el plazo que establecimos. Es lo primero, para que haya claridad de que vamos a seguir con el trabajo en este tema. Mantendremos desde luego informado al Congreso, que está muy interesado en este tema, lo mantendremos pues activo, pero vamos a tener las decisiones finales en la fecha en que nos comprometimos a hacerlo. Primer elemento. Segundo elemento, esa revisión. Varios de ustedes han sugerido elementos alrededor de esa revisión. La senadora Guerra, por ejemplo, decía, mire, y los precios internacionales, el mercado del gas, la indexación del precio del gas no debe ser solo con los precios nacionales, sino internacionales. ¿Qué pasa con los temas de los precios de los productores, el IPP, el famoso IPP? ¿Qué otros índices podemos tener? El doctor Honorio hacía consideraciones similares. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, precisamente eso. ¿Cuál es la fórmula que mejor refleja lo que debe ser la indexación del mercado de gas? Y estamos mirando lo que hacen otros países también. Tal vez usted, senadora Guerra, lo citaba, decía Estados Unidos hace una cosa, los europeos tienen otra cosa, los asiáticos siguen una convención diferente, porque todos los países enfrentan un problema similar, y es cómo indexamos los precios del gas de una manera que refleje las condiciones que tiene el mercado del gas. Esa es la preocupación principal, y ahí es a donde nos estamos moviendo, porque sí es claro que la fórmula que tenemos ahora tiene problemas. Nos sirvió en el pasado. Aquí no se nos puede olvidar que con esta misma CREG, con el gobierno, se vio un descenso, por decisiones que tomamos regulatorias, se vio un descenso de los precios de $5.90 a $4. Entonces aquí no podemos vilificar a la CREG, porque la CREG lo que está tratando de hacer en este proceso es ayudar a que se puedan tener las mejores decisiones para que el mercado funcione. Eso es, tenemos que tener las mejores decisiones. ¿Y esto qué es? ¿Qué quiere decir que el mercado funcione? Que se puedan hacer las inversiones, para que se puedan ampliar la infraestructura, para que se le pueda llevar servicios públicos a la gente, para que haya la inversión que se necesita y para que no se cobre más de lo que se deba cobrar por los servicios públicos. Esa es la tarea, esa es la labor, ese es el propósito de la CREG, y eso es la tutela que tiene el Ministerio sobre la CREG, asegurarse que transitemos en esa vía. De manera que la gran mayoría de las intervenciones han manifestado su preocupación por este aumento en el precio del gas, sobre todo el que está concentrado, como lo dijimos al principio, en los industriales, en ese 25%, y es el que vamos a resolver tal como nos propusimos hacerlo y tal como lo convinimos. Un segundo tema que se ha tocado mucho es el tema de las exportaciones. Es un tema que preocupa a todos. El senador Macías lo mencionaba, no sé si todavía está aquí con nosotros, bueno, el senador Macías lo mencionaba, otros lo mencionaron, el presidente lo mencionó, el tema de las exportaciones, que es un tema sobre el que ha habido el doctor, el representante Ángel Gaitán, representante, también tocaba el tema de las exportaciones. ¿Qué ha pasado con las exportaciones? ¿Cómo es el tema de las exportaciones? Ustedes saben que para que pueda haber certeza en la oferta de gas tenemos que tener gas, y para que haya gas tenemos que encontrar gas, y para que encontremos gas tenemos que buscar el gas, y para que se pueda buscar el gas, para que las compañías estén interesadas en buscar el gas, tienen que tener la tranquilidad de que no solo van a poder vender en el mercado colombiano, sino van a poder vender también en el mercado externo. El mercado colombiano, cuando se hace un hallazgo muy grande, un campo muy grande, no es suficiente para recibir todo ese gas. Se tiene que tener claridad de que también se va a poder exportar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso ha estado en las decisiones que se han tomado políticas recientemente, en el gobierno
anterior al del presidente Santos también hubo señales en ese tema, y las exportaciones son indispensables para que haya exploración y para que encontremos el gas que nos dé la tranquilidad en el mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con el contrato de gas que hay hoy a Venezuela? Hoy en día tenemos 50 millones de pies cúbicos por contrato que se exportan. Ese contrato va hasta mitad de este año. Pero además de que ese contrato va hasta mitad de este año, lo que es importante preguntarse es ¿qué mecanismos tenemos para privilegiar a la demanda interna? A la demanda colombiana, a la demanda de nuestros hogares, a la demanda del GNV, del transporte que utiliza el gas vehicular, a la demanda industrial, a la demanda de las refinerías, a la demanda colombiana. Y la normatividad que hay es muy clara en decir que tiene la prelación. Y tenemos las facultades como ministerio para intervenir cuando se requiera. Y lo hemos hecho. Ustedes vieron, por ejemplo, que el año pasado y en ocasiones anteriores, cuando se ha requerido, se ha intervenido para que tenga prelación y se satisfaga primero la demanda colombiana. Eso está muy claro en la regulación y eso está muy claro en la política. De manera que el país puede tener la tranquilidad que cuando se necesite atender y priorizar la demanda nacional, están las herramientas y está la disposición y la decisión para hacerlo. Ministro, perdone que le interrumpa, para una pregunta para tener claridad. Cuando uno escucha que ha variado la fórmula o que la fórmula no es buena porque está en declive el campo y que hay menos oferta y mayor demanda, creo que si estoy diciendo algo que no es correcto, me corrige. Esa es una de las razones fundamentales que ha dado el viceministro, el ministerio, la CREC, para decir que aquí hay un mercado de oferta y demanda. ¿No le parece a usted que es una causa justificada no enviarle todo ese gas que se le está mandando a Venezuela e inyectarlo al mercado de la costa Caribe para que el precio del gas no sufra esa variación? Y lo otro que le quiero preguntar, usted está diciendo que se vence en junio el contrato con Venezuela. Hasta donde tenemos entendido, Venezuela no ha hecho o no hizo el gasoducto porque no lo hemos visto en las noticias. ¿Qué se ha planteado hacia el futuro? Porque el contrato era que lo firmó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue en su gobierno que se firmó. ¿Qué se tiene previsto? Porque mandábamos gas y después ellos nos lo devolvían. Ya eso no va a ser así, ya eso cambió, o cómo va a ser la situación, porque eso afecta directamente el precio del gas en Colombia. Si tenemos mayor oferta a partir de junio, entonces el precio no tiene por qué subir un 25%, va a haber mayor oferta y la demanda va a ser menor. Quisiera nada más que me respondiera eso, porque realmente quiero aprovechar que usted está aquí con nosotros en esta citación, en este foro. Entonces, dos preguntas, presidente. Arranco por la segunda y después voy a la primera. En el caso del flujo de gas hacia Venezuela, como usted bien lo dice, la idea es que el flujo fuera al revés, de Colombia a Venezuela por unos años y de Venezuela a Colombia después. Los venezolanos se han demorado en tener lista la oferta para hacer el flujo hacia atrás, pero en la reunión hacia acá, pero en la reunión que tuvimos el año pasado como parte de la Comisión Binacional, eso fue en diciembre, si no recuerdo mal, fue los primeros días de diciembre, estuvimos allá con la Cancillería, los ministros de Colombia, y estaba el ministro de Petróleos de Venezuela, el canciller, que hasta hace unos meses había sido el ministro de Petróleos. Y ellos nos dijeron, fueron muy insistentes, nos dijeron, mire, anótelo, a partir del 16 les vamos a empezar a vender gas. Y lo que estamos haciendo es concretando ese ofrecimiento con PDVSA para poder asegurar que ese gas lo podamos tener, que podamos asegurar la certeza de ese ofrecimiento y que el gas lo podamos tener. Entonces, ahí hay una oferta muy precisa de ellos que tenemos que desarrollar para ver
cuándo podemos tener ese gas y cuánto efectivamente va a ser ese gas. Sobre el otro tema, usted mira el año 2015 y mira el balance que se hizo de demanda y de oferta de gas, se hizo tanto para la costa como para el interior, y en el caso de la costa, lo que vimos es que, salvo un momento del año, que era tal vez el mes de mayo, la oferta estaba por encima de la demanda y los contratos se transaron o se hicieron esas compras y esas ventas sobre esa realidad. Hay unos contratos firmados con Venezuela que, como le digo, se acaban, como les expongo, se acaban ahora a mitad de año, y en todo caso, en la medida en que se requiera, vamos a estar prestos. Los contratos que ya se negociaron a final del año pasado cubren todo 2015, y a finales de este año se harán las ofertas para 2016. En ese momento, el contrato de exportaciones ya debe haber terminado cuando se hagan las nuevas ofertas y demandas. Y además debemos tener mucho más certeza de dos cosas. La primera, de qué gas viene de Venezuela, o sobre cuál podemos tener tranquilidad de que venga de Venezuela. Y dos, un proyecto que va a ser muy importante para toda la costa caribe, que es la planta de importación de gas. Esa planta de importación de gas es importante por una razón en esta coyuntura, porque esa planta va a poder atender, va a permitir atender principalmente con gas importado la generación de energía eléctrica. Y la generación de energía eléctrica es uno de los consumidores que más presión le ha puesto a la demanda de gas. De manera que cuando la planta esté, que se está haciendo en el Caribe, se está haciendo por empresarios caribeños, y que lo está cubriendo, además está ayudando a pagarla toda la demanda nacional de energía, va a ser una solución muy buena para todo el país, para la costa caribe, pero para todo el país, porque va a haber una fuente confiable para atender la demanda térmica. De manera que, en el caso de las exportaciones, esos son los comentarios que quería hacer. No nos podemos olvidar que ese estímulo es importantísimo para tener el gas, y es que es gracias a ese estímulo que se han hecho unos descubrimientos en la costa caribe colombiana. Ustedes ven las cuencas de mayor interés, los sitios donde está habiendo la mayor inversión por parte de las compañías que están buscando petróleo y gas, es en el Caribe. Ustedes vieron que a finales del año pasado se anunció por parte de un consorcio de Petrobras, Ecopetrol y Repsol un descubrimiento de gas en un pozo que se llama Orca, como unos 180 kilómetros de la costa de La Guajira. Ese gas, ese descubrimiento confirma lo que los modelos están diciendo, que ahí hay reservas de gas y que ahí es donde va a estar muy buena parte de la tranquilidad de Colombia hacia el futuro del gas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Asegurarnos que las condiciones estén para que haya más descubrimientos de gas y desarrollos. Por eso, en el mediano y largo plazo, vamos a tener tranquilidad sobre la oferta. Es ahora donde tenemos una coyuntura que tiene ajustada la oferta y la demanda, y donde nos tenemos que aplicar a cumplir los cronogramas que dijimos y a establecer esa fórmula que le dé tranquilidad a unos y otros, que será una fórmula que es técnicamente sólida, que nos sirve para reflejar la realidad del mercado de gas y que permite que los ajustes se puedan hacer de una manera sensata y razonable. Quiero terminar, presidente, agradeciéndole la invitación a este debate. Creo que es un debate oportuno para contarle a la gente del trabajo que se viene haciendo en el marco de los compromisos adquiridos, para reafirmar el compromiso del gobierno con la costa caribe y con las demás regiones del país, y decirles que en la medida en que se vayan cumpliendo los compromisos y se vaya transitando el cronograma, mantendremos informado a este Congreso y a toda la opinión pública. Muchas gracias, presidente. Ministro, entonces el cronograma es, ya le doy la palabra, senador, para terminar. El cronograma es, la próxima semana, sería bueno que usted explicara un poquito el cronograma para saber qué va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas. Sonido para el ministro, por favor. ¿Qué es lo que acordamos y cómo es el cronograma? Acordamos expedir unas resoluciones a final del año pasado que se expidieron. Acordamos en la primera parte de enero organizarnos para oír a todos los segmentos de la cadena, a todos los pedazos de la cadena, para que nos dieran su opinión sobre el tema del indexador y la fórmula y las consideraciones que tenían para sus propuestas. Vamos ahora a volver a la costa caribe,
a reunirnos otra vez con la gente de la mesa para contarles un poco más en detalle el avance y oír también sus insumos en esta discusión, de tal manera que tengamos los elementos para tomar una decisión final que debe estar en los primeros días del mes de marzo. Okay. Senador Cabrales, ¿tiene una pregunta? Gracias, presidente. Ministro, usted sabe que desde hace 4 meses aproximadamente le he venido insistiendo que nos apartara un espacio para conversar con usted precisamente sobre estos temas. Nosotros no estamos interesados en ningún aparato burocrático en el Centro Democrático, tenga plena garantía de eso. Lo que nos interesa es que la Costa Caribe, como senador de la Costa Caribe del departamento de Córdoba, llegáramos a un punto de entendimiento sobre esta grave situación de los servicios públicos. Electricaribe en la costa atlántica no solo presta un mal servicio, sino que es insuficiente el subsidio que hoy el gobierno le da a los estratos bajos. Sería bueno que usted nos atendiera a una comisión, sea de varios senadores de distintos partidos, para que nos escuche las diferentes opiniones que tenemos, para ver cómo se aumenta el subsidio al servicio de energía eléctrica. En el mes de mayo, el gobierno nacional, cuando era ministro Amílcar Acosta, aumentó el 30% la tarifa de energía en la costa caribe, cuando sabemos que el poder adquisitivo de la costa atlántica, de esos estratos bajos, a duras penas les da para comer. Entonces, ¿dónde está ese apoyo del gobierno nacional a esa costa atlántica que tanto le dio en votos para garantizar el triunfo del presidente de la República? Esos son uno de los temas que quisiéramos tocar con usted para construir una agenda programática en ese sentido. Gracias, presidente. Bueno, quiero dar las gracias a todos los presentes, a los miembros de las comisiones quintas de Cámara y Senado, hacerle seguimiento a este tema. El ministro ha dado un cronograma. Marzo es la fecha que nos ha dado el ministro para tener una respuesta. Entonces vamos a hacerle seguimiento al tema. Quiero aprovechar la transmisión de Televisión Nacional en nombre de las senadoras, senadores, representantes a la Cámara aquí presentes, darle nuestra voz de condolencia a nuestro compañero, el senador Navarro Wolf, por el fallecimiento de su hijo en el día de ayer. Senador Navarro, sus compañeros, las personas que lo apreciamos, que lo admiramos, lo acompañamos en este dolor, a usted y a su familia. El Congreso de la República en pleno lo estará acompañando en el día de hoy en la funeraria Gaviria para darle una voz de aliento, si es que se puede dar una voz de aliento a un padre cuando pierde un hijo. Muchas gracias a los televidentes, muchas gracias a todos los presentes. Ministro, confiamos en usted. En serio, se lo digo con mucho cariño. Usted sabe que usted es mi amigo personal, aparte de la relación que tenemos del ministro al presidente del Congreso. Pero la costa caribe no espera nada distinto a que no tengamos una discriminación en los precios del gas ni de ningún servicio público. Muchas gracias. Se levanta esta sesión.